Buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Ricardo del Río, los saludo desde San Antonio, Texas. Y hoy tengo el gusto de volver a tener la oportunidad de presentar para ustedes, la segunda generación. El tema es Piensa y actúa como empresario global y preparé esta presentación con el objeto de poderles hablar de algunos de los aspectos de empresas globales que en mi carrera profesional he podido entender, atender o participar en ellos. Y voy a iniciar la presentación con el contenido. Voy a dar una breve introducción a qué me refiero con empresas globales y cuál es su importancia. Preguntarnos si realmente creemos que vivimos en un mundo global o si seguimos viviendo en territorios protegidos. ¿Qué es lo que puede dar limitantes a la globalización? Hablar de algunos ejemplos de empresas globales con los que yo he tenido tratos o he trabajado con ellas. Y tengo entendido que ustedes tienen equipos de trabajo para continuar con este ejercicio, por lo tanto, si así procede, que se reúnan y investiguen lo que les voy a dejar un poquito de tarea. Es interesante y es relativa a seguros. Yo creo que a nadie le afecta tener un poquito de conocimiento de un ramo en el que no estamos involucrados y sobre todo que si piensan exportar y piensan participar o vivir o estar o tener presencia en el mercado internacional, pues es importante conocer un poquito del mercado de seguros de México para poder asimilar o comparar o entender mercados de otros lados. Voy a hablar de algunos casos prácticos en los que he tenido oportunidad de participar en empresas globales y conclusiones y preguntas. Pues como introducción quiero agradecerle nuevamente a Global ABC la oportunidad de ponerme enfrente de ustedes. Yo sé que ustedes son una comunidad muy interesada en poder llevar sus negocios al siguiente nivel, lo cual pues es verdaderamente interesante y pues muy positivo. Yo creo que lo que puedo mencionar es que el esfuerzo que ha hecho Francisco y todo su equipo para estos foros, yo creo que son muy importantes. Yo he tenido oportunidad de participar en muchos de estos tipos de seminarios y pláticas y ponencias y conferencias en donde se habla de cómo hacer negocios en el extranjero, cómo hacer negocios en Estados Unidos. Y la verdad se quedan mucho en la raya porque sí salimos muy motivados, pero a la hora de la hora creo que el resultado es como ir a ver los cohetes el 15 de septiembre o el 4th of July, después de ver la luz y el ruido y el sonido, lo único que queda es humo. Y yo creo que lo que está logrando Global ABC Group con esto es dejar una semilla muy bien plantada y abonada para que puedan crecer ustedes. Me da mucho gusto ser parte de este grupo y participar con ellos. ¿Quién soy? Bueno, pues soy originario de la Ciudad de México. Tengo 62 años, aunque parezco de 40, pero me siento de 30. La verdad es que estoy casado con Margot Bosch de Del Río. Tengo dos hijos, Andrea, que es ingeniera mecánica, está aquí con nosotros también en San Antonio. Trabaja para una empresa que hace cold brew coffee. Son el mayor productor a nivel nacional, Estados Unidos, de café percolado en frío o cold brew coffee y trabaja aquí en San Antonio. Ricardo, ingeniero civil, estuvo aquí en San Antonio hasta el año pasado que decidió emprender una aventura de irse a Australia. Es ingeniero civil y está pues viviendo una oportunidad muy grande que es muy satisfactorio saber y ver que puede estar haciendo algo que le apasiona, que es bucear, la bicicleta y tener un trabajo como ingeniero civil en un país diferente y viviendo las maravillas naturales que se viven en ese país. Y Margot, pues ama de casa, artista, pinta, da clases en una escuela y pues aquí estamos viviendo el sueño americano, aunque todavía no conciliamos mucho el sueño después de 15 años. Estudié la carrera de Administración de Empresas en la Ibero con una especialidad en Mercadotecnia y tengo 15 años de vivir aquí en San Antonio y mi negocio y mi especialidad ha sido seguros toda la vida, aunque yo considero que no soy un vendedor de seguros, sino soy un detector de necesidades para poder determinar si lo que necesita el cliente es un seguro, poderle ofrecer o hacerle una oferta, pero no me especializo en ver qué te vendo nada más por vender. Eso es algo que creo que me ha dado un valor agregado. Soy agente de seguros tanto en México como en Estados Unidos
y eso me permite poder dar a los clientes puntos de vista en ambos lados de la frontera. Esa es parte de mi mercadotecnia. Los felicito porque el hecho de que estén presentes, que estén participando, que hayan invertido tiempo y creo que muy poco dinero para lo que van a poder tener de resultado, es muy importante. Los felicito y felicítense a ustedes mismos porque pues no es fácil empezar una nueva aventura, y si alguien nos pone la curva de aprendizaje enfrente, como lo es este seminario y estos cursos, yo creo que van muchos pasos adelante. Yo he ayudado, como mucha gente me ayudó a mí cuando llegué a vivir a Estados Unidos, a gente a establecerse y hacer sus negocios. Y la verdad que cuando algún local se acerca contigo y te acerca y te lleva a aquellos lugares de influencia que necesitas para tu negocio, pues se hace la vida mucho más fácil. Y eso es hoy un poco lo que estamos tratando de hacer. Dentro de mi experiencia en los mercados globales, pues yo participé en empresas nacionales de seguros principalmente, parte de un corredor internacional que hoy se llama Marsh Brockman Shue. Trabajé para lo que hoy es Monterrey New York Life, fui el subdirector del área internacional, en donde teníamos un pool de gastos médicos con la empresa de John Hancock y hacíamos, digamos, el seguro local, y ahí es donde empieza mi experiencia internacional, el seguro local de gastos médicos o de vida de aquellas empresas multinacionales que tenían vidas o tenían gastos médicos asegurados en todos sus países, y a través de este pool se podían generar dividendos y se podían generar descuentos de escala, porque economías de escala, porque cuando tienes 2,000 personas aquí, 500 personas allá, 3,000 personas allá, 200 allá, pues puedes de alguna manera hacer lo que llamamos un pool. Seguros Monterrey, lo que ahora es Monterrey New York Life, y posteriormente Brockman Shue, y en el año del 90 fundé Alexander Forbes, que tuvimos la oportunidad de convertirnos en un corredor global. Fuimos adquiridos por un corredor primero inglés, ese corredor inglés fue adquirido por un corredor sudafricano, y el corredor sudafricano, cuando yo salí de la organización, fue adquirido por un corredor americano. Y la presencia que tuvimos pues fue llegar a ser hasta el 7º o el 8º corredor a nivel mundial, y hoy lo que era mi empresa, que fue adquirida ya finalmente en el año del 2004, está convertida por la adquisición de Lockton Companies en el corredor de seguros privado más grande del mundo. Esto quiere decir, al decir privado, que no están en bolsa y que pues tienen presencia creo que en 120 países, entre ellos muchos en Asia Pacífico. Hay ejemplos de algunos seguros globales, pues puedo hablar de seguros, por ejemplo, de responsabilidad civil, que es uno de los temas en los que más involucrado estoy y que más me apasiona. Seguros para proteger, por ejemplo, las propiedades de plantas automotrices como Ford Motor Company, o los hoteles a nivel mundial de parte de Westin o de Hilton, o algunas otras. Existen también ejemplos de seguros, de seguros globales, como lo podrían ser las pólizas de errores y omisiones, o de consejeros y funcionarios, de entidades tales como las 5 o 6 firmas de contadores públicos y auditores más importantes del mundo. Entre ellos mencionaré KPMG, Ernst & Young, PwC, en fin, yo creo que ustedes saben a quiénes me refiero. Y pues como ese hay muchos ejemplos de seguros globales que voy a tratar de tratar un poquito brevemente con ustedes. Ahora, ¿cómo funciona un programa global de seguros y cuáles son las posibles implicaciones o limitaciones que puede tener para cada uno de los países? Pues si yo soy Ford Motor Company y tengo 25 plantas a nivel mundial, yo puedo ir al mercado de reaseguro. Al decir yo, me refiero la empresa y sus respectivos agentes o corredores o brokers o como les quieran ustedes llamar, a explicar y a negociar con los reaseguradores, que el reasegurador, por si alguno de ustedes no sabe qué es, las aseguradoras toman contratos de reaseguro para compartir el riesgo con otras aseguradoras o reaseguradores, y así el riesgo se pulveriza. Entonces, cuando ustedes tienen una póliza, voy a poner un ejemplo un poco complicado, pero de un avión, cuando reciben la póliza, generalmente viene un slip en donde vienen quienes participan con qué porcentaje. Es decir, van pasando
así como en la historia del inicio de los seguros se pasaba la charolita en la cafetería que se llamaba Lloyd's, que seguramente es un nombre que ustedes conocen, pues cuando alguien iba a hacer un embarque de no sé, un lote de verdura o jitomate o algún tipo de producto que iban a mandar al otro lado del continente a través del mar, iban a esta cafetería y compartían el riesgo con los asistentes a la cafetería y iban pasando el sombrero, la charola o la lista para que dijeran, oye, pues yo traigo 10,000 libras de producto que se van a Estados Unidos y quién quiere participar, y alguien decía, bueno, pues yo entro con un 3%, y el otro con el 4%, y el otro con el 6%, y así sucesivamente hasta que lograban colocar el 100%, y entonces el comerciante entregaba una cantidad de dinero a cuenta de poder ofrecer que ellos participaran en caso de una pérdida, y en caso de una pérdida, pues regresaba a pedirles que pagaran los montos correspondientes. Y así es como nace Lloyd's, que mucha gente cree que es una aseguradora. No es una aseguradora, es una institución que da servicios a todos aquellos sindicatos o aquellas empresas aseguradoras o reaseguradoras que participan en ella. Es como ser miembro de un club. Tú dices que eres socio de un club, pero realmente el club te brinda servicios, pero el club no eres tú. Ojalá y no los haya confundido más. Ahora, ¿qué es una empresa global y por qué es tan importante hablar de ellas en este marco? Porque yo creo que muchos de los ejemplos que voy a ponerles el día de hoy son empresas que a lo mejor hace 50, 100 o 200 años nunca pensaron llegar a ser globales, y el hecho de que ustedes hoy tengan la mentalidad de pensar globalmente puede implicar que ustedes generen, desarrollen o establezcan una empresa multinacional. ¿Cuál es su definición? Pues básicamente quiero mencionar que su definición pues, es aquella que tiene presencia en 2 o más países y que atiende a 2 o más mercados. Sencillo, fácil de decir, pero complicado de implementar. Estuve estudiando y analizando cuáles pueden ser las características en las que debe de fundarse o que deben de reinar en las empresas globales. Y encontré que hay 5 que son, desde mi punto de vista, fundamentales. Necesito conocer perfectamente la industria, tengo que entender la aplicabilidad de los productos, hacia dónde van, para quién son, quién los consume, quién los fabrica, entre muchas otras, pero debo de conocer la industria perfectamente. Si yo conozco la industria del agave o del mezcal o del tequila en México y quiero poner un negocio igual, yo sé que mi ejemplo no corresponde por la denominación de origen o como lo quieran ustedes ver, pero pues si yo no conozco integralmente la industria en México y quiero ir a poner una industria en otro lado y sé que no hay materia prima, etcétera, pues voy a estar en una situación compleja. Es muy importante la planeación, llevar a cabo una estrategia, tomar este tipo de cursos, acercarse a los especialistas, consultar con ellos, leer, buscar antecedentes de otros mercados en donde quiera yo participar. Y sobre todo hay una frase que a mí me gusta mucho, que es, yo no debo de planear para no fallar. Lo que no debo es fallar en planear. Nadie de nosotros planea fallar. Lo que no hacemos es planear. Y yo creo que el hecho de que estén aquí hoy tiene mucho que ver con esta planeación. Debo de tener siempre suficiente existencia, inventario, para surtir la demanda, principalmente localmente, porque si dejo de atender mi mercado local, que es el que me está dando la cimentación y la estructura para poder salir a mercados globales, voy a caer en un problema muy rápido. Obviamente, capital de trabajo, para que yo pueda sufragar las pérdidas que me den los negocios que yo inicie o el establecimiento en un nuevo mercado. ¿Y a qué me refiero con tener capital de trabajo suficiente? Yo me topo mucho con empresarios que tienen muy buen producto, tienen muy buena empresa, tienen años de ser empresarios exitosos. Y cuando les hablo de tener que invertir algún dinero en alguna infraestructura o en oficinas o en la bodega o en la planta o lo que sea, generalmente me dicen, mira, yo voy a empezar poco a poquito y ya cuando el negocio me ve, pues ya le voy a invertir.
Y yo creo que no debe ser así. Yo estoy muy convencido de que todo empresario que quiere iniciar un negocio en un lugar diferente tiene que tener por lo menos capital de trabajo suficiente para poder subsistir sin ventas y o con pérdidas los primeros 6 meses y de ser posible hasta un año. ¿Por qué? Porque la maduración de estos productos no son magia, porque vamos a enfrentarnos a muchos retos y muchas adversidades que yo hoy voy a tratar de describir brevemente algunas para hacerlos conscientes e invitarlos a que tomen en cuenta todas las alternativas. No quiero que vayan a pensar que mi presentación hoy es en sentido negativo, al contrario, yo creo que para saber qué podemos hacer bien, tenemos que aprender qué no debemos hacer mal. Apuntalar mi mercado local, no puedo dejar de atenderlo jamás, y yo creo que la base del crecimiento de mi nuevo negocio o de mi nuevo mercado va a estar apuntalado con mi presencia en el mercado local. Muy bien. Continuamos con otros temas de factores de evaluación. ¿Qué tengo que ver para poder considerar entrar a un mercado potencial nuevo? Debo de conocer muy bien todo lo que caracteriza al mercado al que quiero entrar, su tamaño, quiénes son cómo está diversificado o cómo está posicionado el mercado, quiénes son la competencia, entre muchos otros factores que yo creo que podremos ir viendo durante la presentación y que ustedes a lo mejor en sus propios mercados conocen mejor. Es importante que en nuestra planeación podamos siempre considerar que lo que tenemos que hacer es elevar nuestras ganancias lo más posible para hacer viable y efectivo el proyecto de salir a otros mercados. Tenemos que potenciarlas y conocerlas en el mediano y largo plazo, porque si es una llamarada de petate lo que vamos a hacer, quizás no valga la pena meternos a ese mercado. Ahora, ¿qué diferencia puede haber entre considerar si mi mejor alternativa es que mi mercado pueda yo ampliarlo, el mercado local, que pueda yo encontrar nuevas fuentes de distribución o de uso o de consumo, en vez de en contra del costo de oportunidad? ¿Qué tanto me va a costar, tomando en cuenta algunos de los factores que estoy mencionando, el poder estar en un mercado nuevo, o si tengo aún que trabajar en mi mercado local para poder ser más eficiente y tener mejor respaldo e infraestructura cuando dé el siguiente paso? ¿Qué tan viable es mi proyecto? O sea, hay regulaciones que me van a hacer inviable, hay limitaciones que me van a hacer inviable, hay cultura que me va a hacer inviable. Si me quiero ir a vender carne de res a la India, pues ya saben que ahí las vacas son sagradas. Si me quiero ir a vender a un país en donde no se consume cierto tipo de productos, pues no hay viabilidad. Y quizás mis ejemplos son un poco sarcásticos o un poco exagerados, pero lo que quiero es exponenciar el por qué me refiero a viabilidad. La mano de obra es un factor muy importante. Nosotros en México tenemos la gran virtud o facilidad de que nuestra mano de obra es barata. Yo sé que todo lo referente al nuevo, pues llamémosle antiguo Tratado de Libre Comercio y hoy el TREMEC, va a tener alguna relevancia el que se hayan tenido que pedir que se eleven algunos de los salarios para hacerlos competitivos o comparativos con Estados Unidos y con Canadá. Pero yo creo que la mano de obra de México no solamente es barata, sino muy eficiente. Tengo un cliente que se dedica a exportar mano de obra a través de visas temporales a plantas armadoras que van a construir nuevas líneas o implementar nuevas partes de su proceso. Y han decidido en esas empresas que mejor contratan a este señor que tiene mexicanos que van a trabajar, porque no solamente hacen un muy buen trabajo en mano de obra, sino son muy creativos y también no se limitan a decir, ah, no, tú me contrataste para poner tornillos y apretar tuercas. Yo no puedo jalarle un hilito más porque ese no es mi trabajo. Y el mexicano dice, espérame, aquí me amarro en el brazo el hilito y acá con esta mano le doy al tornillo y con otra le doy a la tuerca y a lo mejor puedo hacer 5 piezas más en una hora.
es muy importante que evalúen que uno de los efectos de competitividad de sus productos en el mercado internacional es qué tanto vale la mano de obra y qué tanto resulta. Otro de los temas, regresándome un poquito a la mano de obra, es, por ejemplo, en Estados Unidos, un restaurante tiene a lo mejor 25 meseros, pero nunca trabajan más de 4 o 5 a la vez. ¿Por qué? Pues porque la mano de obra tiene muchas características diferentes. La gente no toma en algunos sectores trabajos de tiempo completo. Lo que toman son trabajos parciales porque van a la universidad, porque tienen otros intereses o porque tienen algún negocio propio, pero tienen, no sé, a lo mejor 3 espacios en su agenda de 4 horas y esas son las que quieren trabajar en el restaurante. Y por eso las empresas y los empresarios tienen que tener una plantilla de trabajadores mucho más amplia que son los 5 meseros de tiempo completo, porque además no hay lealtad en el trabajo en Estados Unidos. Te van a hablar y te van a decir, hoy no voy. Yo sé de una empresa dedicada a la venta de frutas y verduras que de repente tiene 5 camiones cargados y 2 operadores le hablan y dicen, no, no voy a trabajar hoy porque no tengo ganas. Entonces, ese es otro de los elementos a considerar. Ahora bien, yéndonos un poco más al tema de regulación y al tema que tiene que ver con las oportunidades en un mercado, debemos investigar qué tantos incentivos puede haber para mi industria, para mi sector, o qué tantos castigos o qué tantos impedimentos existen para mi industria y mi sector. ¿Qué tipo de regulación? ¿Son licencias? ¿Son certificaciones? ¿Qué es lo que hay en mi industria en ese país para ver si es lo que debo de hacer o no? Y a lo mejor parece que la presentación va más a establecer un negocio que a distribuir en otros países.